Continuar entrevistando gente aquí en Nada que Decir, y en este momento tenemos del otro lado de la línea, del otro lado del teléfono, a Miguel Ponce, ingeniero radical. Y bueno, también hoy hablamos con otro exponente de la economía también, que le decíamos pensador, y me parece que Miguel Ponce también merece ese atributo, esa definición. Miguel, ¿cómo va? Valentín Cueto y Carlos Martín te saludan, el equipo de Nada que Decir. ¿Qué tal, Valentín? Un abrazo a Carlos también. Otro para usted también. Vamos a empezar tranquilos porque, bueno, hoy se cumplen, 40 años de la elección de Raúl Alfonsín como presidente, ¿no es cierto? En aquellas elecciones del 30 de octubre de 1983. En ese sentido, ¿qué balance haces de lo que fueron estos 40 años de democracia y qué está en juego hoy en día ante las elecciones que se vienen ahora de cara al balotaje del 19 de noviembre? Bueno, obviamente para todos nosotros, los que protagonizamos ese día tan cerca de Raúl, ¿no es cierto?, es algo que nos conmueve. Yo me instalé a las 6 de la tarde, ni bien cerrados los comicios, en el Comité Nacional, ahí en Alsina, en el tercer piso. Alfonsín ya estaba en el segundo piso, la presidencia, donde está la presidencia, ¿no es cierto?, del Comité Nacional, y lógicamente recuerden ustedes que para ese tiempo no había el nivel de comunicaciones que hay hoy. Claro. Por lo tanto todo era, llaman por teléfono desde Bariloche y daban los números y nosotros se festejaba como un gol, ¿no es cierto? Llaman desde Goya, Corrientes, y nos daban los números, y claro, era tremendo. Había una suerte de centro de cómputo así con varias líneas telefónicas que por supuesto permanentemente estaban avisando cómo iban llegando los parciales. Y claro, empezó a configurarse una tendencia muy importante y yo diría en algunos casos hasta sorpresiva, cuando llegaban las mesas del Gran Buenos Aires, donde el peronismo en elecciones abiertas nunca había perdido, ya la cosa empezó a tomar otro color. Y objetivamente la mezcla de sensaciones que teníamos pasaba por el alivio, la alegría de empezar a dejar atrás la más negra noche, ¿no es cierto?, de la historia argentina, como fue la dictadura militar, que el año anterior además había tenido la derrota en Malvinas y todo lo que significó, ¿no es cierto?, para todos nosotros y para toda una generación. Y por otro lado, la esperanza de un triunfo frente al peronismo que hasta ese momento venía invicto, repito. Había encuestas que daban, como ahora, muchas veces de manera errónea lo que estaba ocurriendo o lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Porque las encuestas eran previas, pero claro, cuando llegó la hora de la verdad fue realmente una explosión popular muy grande. En términos de balance, obviamente estamos en deuda con la sociedad. Aquella frase famosa que Alfonsín marcó en su tiempo: con la democracia se come, se cuida y se educa, evidentemente genera una sensación de culpa, de deuda, a veces inclusive tenemos la tentación de asignar culpas a otros. Yo creo que todos tenemos que asumir que los índices sociales de pobreza pornográficos que estamos viviendo hoy jamás pensamos que se iban a dar en tiempos democráticos, y en todo caso lo más preocupante es que nos encontramos en una encrucijada que podría significar un retroceso muy grande, porque estamos en la alternativa, ¿no es cierto?, de elegir a alguien antidemocrático, alguien negacionista, alguien que precisamente va exactamente en contra de los principios democráticos que todos pensamos que eran indiscutibles a partir del 83. Por eso yo vengo diciendo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsín a 40 años, ¿no es cierto?, del retorno democrático para siempre, es impedir que el 10 de diciembre asuma la presidencia un fascista antidemocrático. ¿Qué posición tenés sobre lo que ha sido el comunicado y la posición oficial de la UCR de cara al balotaje de una libertad de acción, ¿no es cierto? Pero que igual... Sí, la libertad de acción es la consecuencia. El comunicado habla de neutralidad, ¿no es exactamente, cierto? Sí.
neutralidad ante las dos fórmulas. A mí, por un lado, me pareció positiva la velocidad de reacción que tuvo la mesa del Comité Nacional. Los oyentes de ustedes saben que nosotros hemos sido muy críticos por alguna toma de decisiones demorada o ausente en todos los años desde Gualeguaychú, digo, la convención de Gualeguaychú hasta la fecha, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto es positivo. El segundo es comprender la posición oficial del partido. Quiero decir, nos parece que la manera de evitar fugas, de permitir que haya una elaboración del duelo por el resultado electoral, implicaba que no había que tomar una posición en una dirección y en la otra, y además implica respetar dónde nos colocó el voto popular. El voto popular nos colocó en la oposición a cualquiera de los dos presidentes, ¿no es cierto?, que pueden ser electos. Pero claro, nos dejó sabor a poco. ¿Por qué? Y porque muchos de nosotros esperábamos que precisamente por lo que veníamos hablando recién, hubiese una definición clara contra Milei, es decir, clara de evitar, ¿no es cierto?, tener que caer en alguien que ustedes lo vieron, cerró, digo, tres simples, ¿no es cierto?, el cierre de campaña, el estribillo más gritado, y en el cierre de campaña de Milei era el que nos salta es un radical. Pero esencialmente la valoración histórica que hay de Milei en relación a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por el pueblo, por el voto popular, ¿no es cierto?, la ley casteña, y además esta casi falta de respeto y de pudor de decir que se entrena en las mañanas pegándole un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín, me parece que más que análisis político demuestran que este muchacho tiene algún problema con la democracia, ¿no es cierto? Por eso decíamos que a 40 años de la democracia sería un contrasentido histórico estar eligiendo a alguien que está en las antípodas de los valores democráticos. Entonces, desde esa mirada, hay muchos que estamos claramente militando para intentar evitar que se produzca este mal menor. Estamos como, pero hay que comprender también las lógicas del balotaje. Claro. En el balotaje uno no elige a aquel con el que quisiera, sino que opta, por un lado, entre aquel que entiende que está con sus convicciones más cercanas a las propias, o para evitar lo que entiende puede ser un mal mayor, y entonces esa es la mecánica en un balotaje. Es como arriba del avión, pasto pollo. Y bueno, no hay otra cosa, no hay no puedo pedir chitulines, está muy claro. Entonces, digo, ¿no? Sí. Acá también. Algunos lo grafican con alguna expresión más escatológica, cuáles son las opciones. Yo me quedo por un problema educativo de decir es la opción del avión, ¿no es cierto? Y por eso digo lo del pasto pollo. Y me parece que por ahí debiera irse tratando de entender, por un lado, la posición del partido y por otro lado, esta sensación que tuvimos nosotros de sabor a poco. Por suerte, las rectificaciones son muy rápidas, como la vorágine en la que estamos viviendo, que hace que pensemos que no tengamos conciencia que solo ha pasado una semana de las elecciones. Sin embargo, el proceso es tan acelerado que anoche ya vimos al presidente de la Unión Cívica Radical decir esto que yo vengo diciendo del domingo pasado, cuando estaba en un canal de televisión, ¿no es cierto? No puede haber un radical que no ofenda la memoria de Raúl Alfonsín si llegara a votar a Milei, ¿no es cierto? Entonces, ya ahora el presidente del partido anoche, en un canal de televisión abierto, dijo explícitamente que sería el mejor homenaje a Raúl Alfonsín es impedir la llegada de un fascista el 10 de diciembre a la Casa de Gobierno. Sí, de hecho, también lo había dicho el mismo día de la conferencia de prensa junto a Martín Lustó, de decir, bueno, la Argentina está en peligro con Javier Milei, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí te sumo una que es una reflexión propia, ¿no es cierto? Cuando Javier Milei habla en los términos que habla de Raúl Alfonsín, no le hace un daño o no está atacando a los radicales, sino que creo que está atacando al conjunto de la ciudadanía argentina, que bueno, que tiene un respeto y una ponderación de la democracia que evidentemente el candidato libertario no comparte.
Pero por otro lado, y yendo a la pregunta en sí, ¿vos tuviste la posibilidad de conocerlo a Milei en algún estudio de televisión? Yo me acuerdo algún que otro debate. Exactamente, algún que otro debate. Creo que también incluso con Guillermo Moreno ahí, si no me equivoco, en Crónica TV. ¿Y qué piensa Javier Milei para el país? ¿Qué es lo que quiere Javier Milei para el país en términos económicos? Bueno, depende del momento en que se lo preguntes. Hace 15, 20 días atrás era la dolarización y era el incendio del Banco Central, o hacer volar el Banco Central como principales elementos, yo te diría, hasta centrales de su campaña. Agregaré lo de la casta, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya no habla más. Parece que los acuerdos con Mauricio Macri han hecho que bajara no las primeras banderas que ya había empezado a bajar, sino todas las que daban. Por eso se ha generado esto es un boomerang lo que está ocurriendo. Mucha gente que se sintió atraída al comienzo, ¿no es cierto?, de su campaña por estas ideas, entre comillas, libertarias que él planteaba, bueno, ahora se están escapando, como lo hicieron primero, todo el Círculo Rojo. Hoy vemos que Randazzo se va espantado por lo que ha sido la participación de Milei en un canal de televisión donde escuchaba voces extrañas, y bueno, y Randazzo, que tenía expectativas de ser, creo, hasta ministro, acaba de decir explícitamente que no tiene nada más que ver y que hasta acá da por terminada su expectativa, ¿no es cierto? Y me parece que esto está ocurriendo en muchos lugares. Hay candidatos que acaban de ser electos, que se van del espacio, diputados, muchísimos concejales del interior, que bueno, me parece que objetivamente esta nueva etapa, junto a Mauricio Macri y a Patricia, creo que va a terminar de marcar que lo de la casta era simplemente un eslogan de campaña, que además me dicen que empieza a haber mucha preocupación en el entorno de Milei por este protagonismo de Mauricio Macri, que claramente ha eclipsado la figura de Javier Milei, por lo menos en términos de lo que ellos esperaban que iba a ser la centralidad de la campaña. Entonces hoy uno, zapeando, haciendo zapping en los canales de televisión, lo ve más a Mauricio Macri que, por supuesto, a Javier Milei. Y esto está generando ya mucho ruido, mucho ruido. Miguel Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días. Vos sabés que una de las cuestiones que yo trato de subrayar es que acá lo que está en juego es la identidad de la UCR, y hoy es una gran posibilidad que tiene la UCR de colocarse en un lugar que realmente no tendría que haber cedido en su momento, pero bueno, hoy tiene una nueva oportunidad de ser el eje de la historia que le puede dar marco a un resurgimiento del país a través de sus nuevas figuras que han surgido, y desde una oposición que realmente es democrática por el estilo del radicalismo, hoy puede concentrar toda la atención no para votar a Massa, sino para hacer la gran oposición que se necesita en este país, no la obstaculización, ¿no es cierto? Correcto. Vos los otros días hablaste algo de esto en una conferencia que diste en la Confederación General Económica de la República Argentina. Sí. En la mesa empresaria, claro. la Mesa Nacional de Empresarios Pymes. Sí, correcto. Claro, y eso sería muy importante escucharlo. A mí no me importa escuchar que los radicales o los de la coalición cívica digan voy a votar a Massa. Eso es poco trascendente. Lo que es trascendente es la postura de oposición y quién va a ser el jefe de la oposición. Coincido integralmente con lo tuyo, me parece muy atinado esto que estás planteando, y lo primero que tenemos que hacer nosotros es una gran autocrítica, particularmente del protagonismo que ha tenido el radicalismo. Fíjate el contrasentido. En momentos en que empezamos a recuperar territorialidad de una manera muy contundente, desde 1963 no se elegía un gobernador en Santa Fe. Desde que Rosas dejara la gobernación, el Chaco tampoco era gobernado por un radical. Se gana territorialidad. Sin embargo, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, no hubo grandeza para llevar un candidato radical a las PASO, por lo menos.
no hubo grandeza para poder llevar en la provincia de Buenos Aires, ustedes están allí, Sí. un candidato radical a pelear, ¿no es cierto?, para la posibilidad de gobernar la provincia más numerosa, más importante, diríamos, en términos económicos y demográficos del país. No tuvimos por primera vez en la historia un candidato radical en provincia de Córdoba. Digo, el primer tema, como bien vos lo decís, es recuperar, construir autonomía para recuperar identidad. Exacto. A partir de eso sí poder liderar un espacio, ¿no es cierto?, más vinculado a la socialdemocracia, con los más parecidos a nosotros y no con los más antagónicos como han sido este matrimonio contra natura que hemos tenido con el PRO, Claro. en todos estos años desde que perdiéramos en Gualeguaychú, y poder avanzar en la creación de esa oposición que sin duda va a ser racional y democrática, como vos lo planteabas recién. Gane quien gane Milei o gane Massa, Sergio, el pueblo nos ha colocado a nosotros precisamente para poder constituirnos en la alternancia racional y democrática que el país, por supuesto, necesita. Una de las cosas que he notado es que, por ejemplo, en el caso acá en la provincia de Buenos Aires, hay figuras emergentes, ¿no es cierto? Como el caso de Maxi Abad, también tenés a Manes, y bueno, le reclaman falta de historia, ¿no es cierto? Y hoy, evidentemente, la sociedad está buscando a alguien sin historia, por eso vemos reflejado el balotaje en estas dos figuras, y creo que también sería una buena oportunidad para el radicalismo de concentrar un poco también ese esfuerzo democrático que tienen en darle la posibilidad a gente nueva, que es lo que está reclamando la sociedad, ¿no es cierto? Sin duda. Vos fíjate, otro contrasentido que se da en esto que vos estás planteando, es que nosotros hace 50 años, de manera ininterrumpida, venimos ganando la Federación Universitaria Argentina. Es decir, la inmensa mayoría de la juventud que estudia, que se cultiva, que tiene nivel ya educativo más elevado que la media, nos elige como alternativa. Y sin embargo esto no lo podemos trasladar a la territorialidad común, y hoy la juventud, mucha de la juventud, ha sido el principal soporte de Javier Milei. Algo hemos hecho mal, no se han comprendido los códigos de este tiempo, o tal vez no supimos hacer conocer con mayor amplitud precisamente estos valores que hoy hacen que la franja morada siga siendo hegemónica dentro del espectro estudiantil universitario. Pero me parece que tiene mucho que ver esto de posiblemente empatizar con los sentimientos hegemónicos. Vos fíjate cómo ha cambiado el sentimiento hegemónico en las PASO con el que ocurrió el domingo pasado. En las PASO el sentimiento hegemónico fue el de la bronca y el del castigo, el del rechazo a ello, obviamente a la política, ¿no es cierto?, y a los políticos, a la dirigencia, esto que se denominaba como casta. Ahora, en el domingo pasado, el sentimiento predominante terminó siendo el miedo, y no un miedo creado por los competidores de Milei, sino creado por el propio espacio de Milei. Es decir, si en un acto de cierre vos, tu mentor ideológico más importante, dice que vamos a romper relaciones con el Vaticano, bueno, hay algo que no está funcionando bien, y sobre todo que no le está aportando nada a ese espacio, porque yo suelo decir que podés ganar elecciones sin la Iglesia, pero no podés ganar elecciones contra la Iglesia. Claro. Y si no, en la provincia de Buenos Aires, que lo digan ustedes, el señor Aníbal Fernández, ¿recuerdan? Sí. Cuando la Iglesia explícita. Bueno, ahora también ha ocurrido esto. En todo el Gran Buenos Aires, los curas villeros claramente trabajaron precisamente para intentar que ese pensamiento de Milei tuviese mayor capilaridad social. Mi sensación es que entonces el sentimiento hegemónico de miedo fue el preponderante el domingo pasado, y hay que estar muy atentos para ver cuál va a ser el sentimiento hegemónico el día 19 de noviembre. Digo, si continúa la falta de nafta, si los precios siguen
escapándose, si pudiese haber una corrida cambiaria que se transformase en corrida bancaria, ese tipo de situaciones obviamente afectarían la posibilidad de Massa y serían funcionales, ¿no es cierto?, a un avance de la adhesión a Milei. Yo espero que esto no ocurra, espero que se solucione y se morigeren los efectos que han tenido, ¿no es cierto?, el fogonazo inflacionario del mes pasado, y que podamos llegar con un tránsito lo menos traumático posible a las elecciones definitivas. Mira, vos sabés que, discúlpame, ¿querés? Vos sabés que una de las cosas que nosotros vimos, que los últimos días previos a la elección estuvieron buscando una morsa para hacer algo parecido a lo que se hizo en elecciones pasadas acá en la provincia de Buenos Aires, por lo que decías recién de Aníbal Fernández. Hoy veo, y queda retratado prácticamente, que estas acciones también las habían ejecutado en tiempos de Alfonsín, esta conspiración, y yo creo que la gente ya no hace la misma lectura de antes. Queda diezmada esa posibilidad, pero sí creo que es relevante la situación de que, bueno, quien gane por una gran diferencia, porque eso le daría mucho valor a nivel internacional a la nueva figura del presidente que va a salir el 19 de noviembre, y también, no menos importante, y te diría que daría un paralelismo entre lo que es la oposición y el nuevo presidente. La oposición va a ejercer un rol, pero preponderante, más allá de la frontera de nuestro país. Esa seriedad le va a dar posibilidades a ingresar dentro del BRICS y dentro de lo que son las políticas internacionales. Totalmente de acuerdo, pero no solo eso, te profundizo esta correcta línea de análisis que estás trayendo. Hay algo que tiene que finalizar, que es que sigamos tropezando siempre con la misma piedra. Sí. ¿Qué sería en términos económicos y sociales seguir tropezando con la misma piedra? Sería seguir intentando, pensando que es posible corregir los errores de la macro operando sobre la micro. Claro. Es decir, parche contra parche. Claro. Las reformas estructurales que vienen demoradas solamente pueden ser logradas si logramos construir leyes básicamente con mayorías que a veces van a necesitar ser mayorías especiales por la profundidad de las reformas que hay que hacer. Para construir esas mayorías necesitas un amplio consenso y un acuerdo político, económico y social que siente a todos en una misma mesa para discutir precisamente y darle fortaleza a leyes que luego tienen que ser aprobadas en los parlamentos, ¿no es cierto?, en las cámaras. Y esto va a requerir precisamente una madurez, tanto en el oficialismo que sea, como en la oposición. En este caso, vos te estás refiriendo a nosotros como oposición. Yo creo que es clave e histórico comprender la gravedad de la crisis, comprender que estamos viviendo una crisis inédita que requiere precisamente ser capaces de encontrar soluciones inéditas. Miguel, recién teníamos la posibilidad de hablar con otro economista y nos planteaba la necesidad de que Argentina en el próximo gobierno, obviamente hablando de un eventual gobierno de Sergio Massa, porque con Javier Milei sería imposible, pero que se apunte hacia un modelo de mercado interno a través de un shock distributivo. En ese sentido, ¿estás de acuerdo con esa perspectiva? Y además te pregunto, ¿cuál es la importancia que tiene en este momento bajar la tasa de interés para los créditos para las pymes a un lugar negativo? Sin duda. A ver, primero, cuando hablábamos recién de la necesidad de un acuerdo político, económico y social para conseguir leyes de reformas estructurales profundas, etcétera, estamos hablando también de la necesidad obvia de tener un programa económico, de crecimiento, de desarrollo fuertemente basado con una impronta exportadora notoria, salir de estos 7 meses que llevamos ya de balanza comercial
negativa, ¿no es cierto? Que las pymes puedan ser grandes protagonistas, que sea un programa antiinflacionario, repito, de desarrollo sustentable y lógicamente que atienda a una más justa distribución de la riqueza desde ya. Ese programa no puede ser un programa, yo diría, de ajuste de mercado como el que obviamente llevaría adelante un Milei, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser un programa sensato, donde la variable tiempo sea tenida en cuenta, pero que nos permita aprovechar las oportunidades que la demanda internacional nos plantea hoy. Argentina está en condiciones, a partir de ahora, si hacemos las cosas medianamente bien, de transformarse en un gran protagonista en el comercio internacional. Tomando un área, qué sé yo, Unión Europea, las 3 demandas más importantes, la agenda hoy de prioridades de la Unión Europea es el tema energético. Nosotros podemos protagonizar, vamos a pasar a ser superavitarios y dejar de tener estas crisis como las que estamos padeciendo en este momento, ¿no es cierto?, de falta de combustible, vamos a poder ser exportadores a partir de Vaca Muerta y todo lo que está incluido, y no solo Vaca Muerta. La segunda preocupación europea que genera demanda hacia Argentina también es volver y retomar la transición energética que se había detenido o demorado a partir de la invasión rusa a Ucrania. Nosotros tenemos para protagonizar esa transición no solo el hidrógeno verde, sino también el litio. La tercera reserva internacional de litio la tenemos en Argentina. Y el tercer elemento que los europeos demandan, ¿no?, y que forma parte de su agenda de prioridades, es esto que dicen de ellos, que lo mencionan como garantizar la soberanía alimentaria. Para nosotros es un término que no usamos aquí, porque obviamente producimos muchísimo más alimento que el necesario. Producimos alimento para 10 argentinas, por lo tanto tendríamos un saldo exportador de casi el consumo de 9 argentinas. Garantizar la soberanía alimentaria en países que en algún momento, cuando sus guerras anteriores han pasado hambre, es que las poblaciones encuentran en las góndolas todos los productos que habitualmente consumen. Bueno, nosotros tenemos nuestro principal dolarducto, es la cadena agroexportadora, ¿no es cierto?, industrial que tenemos, pero acá tenemos que agregarle, como a todo lo que hemos hablado, valor agregado. Así, cuando hablamos del litio, no tenemos que ser exportadores de las sales, sino que tenemos que avanzar en ser exportadores de las baterías. Claro. Y por qué no, ya que tenemos terminales, somos uno de los 3 países que tiene terminales de las multinacionales automotrices, Argentina, Brasil y México, solamente en Latinoamérica. ¿Por qué no animarnos nosotros a la fabricación del auto eléctrico? Es decir, claro. Y lo mismo en el tema alimenticio, que no haya nuestras materias primas sin valor agregado, sino que encontremos en las góndolas los productos ya terminados, empaquetados con la etiqueta hecho en Argentina, ¿no? Claro. Es decir, valor agregado. Por eso me resulta tan absurdo cuando algunos plantean no comercializar ni transar económicamente con Brasil o con China, porque son países comunistas. Claro. Acá no se tiene en cuenta que debemos desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no afectar nuestros vínculos comerciales y económicos. Claro. Esto es central. Si no se comprende esto, además de tener prejuicios ideológicos, se está demostrando una gran ignorancia de cómo se manejan hoy las negociaciones internacionales. Claro. Yo espero una cancillería activa, proactiva, saliendo a vender trabajo argentino, ¿no es cierto?, que es esto del valor agregado. Después nos enorgullecemos los que pertenecemos a las pymes cada vez que aparece el aumento de las MOI, de nuestras manufacturas de origen industrial, y sufrimos tanto cuando esas pymes industriales exportadoras padecen situaciones como la que están padeciendo en estos momentos, ¿no es cierto?, con la falta de insumos. Pero yendo a tu última parte de la pregunta, el tema de las tasas, es obvio que tenemos que plantear una solución para que esas tasas elevadas, entendibles hoy, para evitar que se dé aquel pedido de Milei de que la gente abandone los plazos fijos para pasar al dólar y que el dólar entonces se vaya recontra alto, porque eso favorece su proyecto de dolarizador. Las pymes necesitan, además,
claramente que las tasas bajen, que haya tasas diferenciales, porque si no, no hay crédito. Sin crédito es imposible que funcione la economía, así como en la macro, no funciona también en la micro. Y algo que yo largué el otro día y que me parece que tiene que ser tenido en cuenta en la coyuntura, es que así como existe el dólar exportador, debiera haber un dólar pyme, porque si no, la competencia de las pymes se hace en una cancha inclinada en favor de las grandes industrias y no de las pequeñas y medianas, ¿no es cierto? Y hay que equilibrar esa cancha. Claro. Y me parecía que un dólar pyme podría ser una manera, tal cual lo venimos hablando con las organizaciones representativas, de empezar a paliar un poco la actual situación. Miguel, en base a lo que vos estás diciendo, relacionado a la Unión Europea, el tema de combustibles obviamente no solo va a ser el litio ni las sales de litio, sino tratar de promocionar dentro de lo que es la industria nacional la creación de las baterías y la electromovilidad, ¿no es cierto?, a trabajar sobre eso. Pero también yo tenía en cuenta de que hay una gran demanda a nivel europeo de gas natural licuado y sabemos que hay una gran inversión que ya está prepactada para una inversión de 50.000 millones de dólares para este producto en particular. Y otra de las cosas que yo veo es que nadie toma en cuenta las producciones a contraestación. Cuando nosotros eso nunca se llevó adelante y creo que por una falencia enorme en lo que es la representación del país en el extranjero a través de las embajadas, que nunca tuvimos vendedores y creo que hoy se impone tener vendedores, ¿no es cierto? Esto lo veníamos hablando desde febrero nosotros y aparentemente hay ahora como una rueda de necesidad para impactar sobre esto, ¿no? A través de las embajadas. Absolutamente, coincido totalmente con tu planteo y además yo lo he vivido muy cerca esto que vos traes de contraestación. Yo me crié en Trevelin, al sur de Esquel, una colonia galesa, donde mi padre era el director de la escuela. Hoy esa escuela lleva el nombre de mi viejo. Mira. Allí se producen, y fue elegido Trevelin uno de los 8 pueblos más bellos del mundo. ¿Por qué? Entre otras cosas. No solo por ser un valle al pie de la cordillera, etcétera y demás, sino porque se produce la mayor cantidad de tulipanes de todo Sudamérica. Y eso se exporta contra estación justamente a través, inclusive, fíjate, los fletes son aéreos, porque se exporta a través de aviones. Claro, Bueno, y esto me parece muy importante, es un ejemplo chico, pequeño en términos, no mueve el amperímetro en términos de dólares, pero muy importante para la región, y cada una de las economías regionales tiene algún elemento similar a este que estoy diciendo, el tema de los tulipanes, y hay que tener muy en cuenta no solo a la economía regional, que no tiene que ver con la estacionalidad, sino la que sí tiene que ver, los arándanos en Argentina se desarrollaron en función de eso. No había casi consumo acá y sin embargo se exportaba el 95% al hemisferio norte, porque precisamente se aprovechaba el tema de la contratación. Y suscribo el tuyo de las embajadas. Necesitamos tener claramente un nivel profesional, técnico y con capacidad de marketing y venta y de cierre de negocios que haga que todos aquellos acuerdos que podamos firmar, ¿no es cierto?, complementarios con otras regiones, puedan ser aprovechados en serio. Quiero rendirle en este sentido un homenaje a un tipo que logró, Camín, que era un embajador argentino en Vietnam, que logró que Vietnam, que era insignificante en términos de comercio exterior, y sea cuarto destino de nuestras exportaciones. Claro. Y es más, se habla en la Cancillería del modelo Caminter. Ojalá pueda haber una modificación muy proactiva cuando hablábamos de la necesidad de un shock exportador, ¿no es cierto?, de poner el acento en la exportación, para no solo porque los únicos dólares genuinos son los que provienen del saldo positivo de la balanza comercial, sino porque además nosotros necesitamos pegar un salto de calidad. Miguel, vos sabés que si nos terminó el programa ya nos están pidiendo los asientos del otro lado, pero nos gustaría volver a sacarte la semana que viene porque es muy interesante todo esto. Desde ya, ningún problema. Fuerte abrazo para todos. Gracias. La disculpa. Chao.